Hola queridos oyentes, bienvenidos al Amanecer del Cine, bienvenidos a lo que será la Casa del Terror durante todo un mes. Sí señores, porque estamos en octubre y se hace necesario inaugurar la Spooky Season. Y vaya que la vamos a inaugurar con una excelente película, Bran. Una que tal vez no sea tan terrorífica, pero que representa perfectamente el significado de este mes. No te olvides, Joana, que también es todo un clásico, pero bueno, ya más adelante hablaremos un poco más de la película. Por ahora solo queda recordarles que nos sigan en Instagram, Facebook y TikTok para disfrutar de mucho más contenido escalofriante, desde recomendaciones hasta jueguitos. Los estaremos esperando con los brazos abiertos. Oigan, y ya que se están moviendo en redes, diríjanse a Spotify, YouTube, Apple Podcast o la plataforma desde la que nos escuchan y suscríbanse a nuestros canales. Antes de seguir, les advertimos que se preparen y estén muy atentos al análisis de hoy, porque explicará varios aspectos relacionados con el género del terror y los slash. Quédense con nosotros y sean bienvenidos una vez más a El Amanecer del Cine. Escuchas El Amanecer del Cine. Amigos y amigas, debo confesar que estoy secuestrado. Entiendo la importancia de las películas de terror durante este mes, pero no es mi género favorito. Prácticamente me obligaron a estar. No intentes pedir ayuda, Abraham. Nadie te prestará atención. Más bien agradécenos por abrir tu mente. No le crean a Diego, él es malo en todo esto y somos sus víctimas. ¿Somos? No, Joana, tú también, no. Creí que estabas de nuestro lado. Y corte, excelente toma, chicos, se queda. Me encantó. Sí, genial. Aclarando las cosas en caso de que no entendieran, la mini obra es una recreación de básicamente lo que sucede en Scream, la película que analizaremos hoy. Claro que sí, claro, un adelanto ahí para los oyentes, para los próximos ganadores de mejores actores y actrices para los Oscar. Pero bueno, esta película estrenada en 1996, dirigida por Wes Craven, pertenece al género slasher y es protagonizada por Neve Campbell, David Arquette y Courtney Cox. Para el que no sepa, es Mónica en Friends. Es una película que con el pasar del tiempo se convirtió en todo un clásico y que dejó 3 secuelas y 2 recuelas. Además, la apariencia de su villano llamado Ghostface se convirtió en un icono para todo el mes y sobre todo para las noches de Halloween de todo el mundo. Sin duda, Karen, su influencia es inigualable en las películas de terror y slasher modernos. Y como si esto fuera poco, fue parodiada en al menos 2 de las 5 películas de Scary Movie. Esto no es necesariamente algo que la hace buena, pero al menos deja notar una influencia en el mundo y en el cine. Real, Abraham, Scary Movie marcó tendencia porque supo mezclar lo mejor del terror con el humor. Pero bueno, eso es tema para otro capítulo. Por ahora, Karen, cuéntanos de qué va esta película. Bueno, Scream está ambientada en el pueblo ficticio de Woodsboro y cuenta la historia de Sidney Prescott, una joven estudiante que se convierte en el blanco de un misterioso asesino enmascarado conocido como Ghostface, que amenaza con acabar con la vida de ella y la de sus amigos. La película es un slasher en todo su esplendor que básicamente muestra al asesino persiguiendo a sus víctimas durante toda la película. Algo que tiene sentido luego del origen de este género planteado por Psicosis, película que ya se analizó aquí en El Amanecer del Cine. Y algo que tiene mucho más sentido al repasar la carrera del director de la película. Así que iniciemos con el análisis de Wes Craven y su estilo. Dirección. Wes Craven es un nombre que todos los fanáticos del terror tienen en su mente por la contribución que tuvo en el género. Tan importante fue que incluso hoy, después de su muerte, en muchas escuelas de cine se sigue mencionando y enseñando a manejar el terror de la forma en que él lo hizo. Y eso que hubo muchos otros que también realizaron excelentes trabajos, chicas. Pero bueno, Diego, cuéntanos todo lo que hay que saber del estilo de Craven y la forma en que lo aplicó en Scream. Bueno, como siempre voy de atrás hacia adelante porque la historia de este director marcó toda su carrera. Desde su ópera prima en 1972, titulada La última casa a la izquierda, Craven mostró que podía romper esquemas al presentar una crudeza impactante, repleta de violencia, tortura, asesinato y elementos perturbadores, mientras introducía elementos de humor absurdo y surrealismo.
Así hizo algunas películas más y luego se estancó, pero a pesar de esto, Craven encontró su retorno con el guión de Pesadilla en Elm Street, presentó y creó al icónico Freddy Krueger, pero ese es tema para otro capítulo porque la carrera de Craven recayó nuevamente hasta que al fin pudo marcar definitivamente la diferencia en una época de cambios en el cine, y esto fue en 1996 con Scream. Scream no solamente hizo renacer al género del slasher, sino que se convirtió en el referente para nuevas generaciones, lográndolo por medio de referencias a clásicos del cine de terror como Halloween, El Exorcista, Psicosis y El Silencio de los Corderos, estableciendo nuevos estándares en el cine de terror adolescente como técnicas de suspenso combinadas con, como ya comenté antes, crudeza, violencia y sobre todo humor absurdo. Podría decirse que de cierta forma Craven marcó el género del terror para las generaciones venideras y a día de hoy, después de su muerte, dejó un legado que continúa inspirando a todos los cineastas que buscan crear películas que desafíen las normas de los diferentes géneros y propongan nuevas ideas o formas de hacer las cosas. Entonces, definitivamente Craven fue y sigue siendo uno de los mejores directores de terror de la actualidad, acompañado tal vez por James Wan y más actualmente superado por Ari Aster y Jordan Peele, aunque claro, en géneros de terror completamente distintos. Y recordar que Jordan Peele viene de la comedia. A mí siempre me ha parecido un espectáculo que un comediante haya entrado en el mundo del terror y lo haga bien, o bueno, en la mayoría de películas, según qué gusto lo vea, en las que ha mostrado. Y Diego, deberíamos analizar una película de Ari Aster. Su terror psicológico es genial y creo que puede compararse un poco a lo que genera una película como El Exorcista. Apoyo la moción. Estaría genial analizar una película de esas que esté revolucionando el género de la actualidad. Yo también creo lo mismo, y como el director aún no tiene muchas, se hace fácil la elección. Bueno, me parece bien, luego escogemos cuál analizaremos. Por ahora vamos a seguir con el análisis de Scream. Guión y desarrollo de personaje. Es raro analizar el guión de una película tan sencilla como esta, pero lo hacemos porque tiene un par de puntos que vale la pena revisar. De hecho, Joanna, la película fue escrita en 3 días por Kevin Williamson, tanto así que le alcanzó para pensar en el guión de la segunda y tercera secuela, que por cierto, Williamson escribió películas como Sé lo que hicieron el verano pasado, Aulas peligrosas, la muy conocida serie adolescente de Vampire Diaries, entre otras producciones. El guión de Scream es tan ovacionado por ese mismo hecho de ser simple, pero que al mismo tiempo carga con una propuesta de hacer cine de terror, específicamente el slasher, ¿no? En ese sentido también hace las veces de crítico del mismo género, sabiendo que claro, Williamson es un ferviente fan del terror y lo vemos reflejado en cada acto de la película, donde nos encontramos referencias a slashers y a las reglas que suceden en estas mismas películas. Y es que Williamson nos presenta al asesino desde el inicio con una escena icónica donde no hay espacios para crearle atención, pues ya está creada desde las llamadas misteriosas a la primera víctima, que en otras películas veríamos una introducción a los personajes de las víctimas o al asesino. Y bueno, este asesino, Ghostface, no es más que otro humano igual de vulnerable físicamente como las víctimas. El guionista nos deja ver en su torpeza que cualquiera podría ser el asesino. Entonces el guión se vuelve metanarrativo cuando la audiencia piensa lo mismo que explica Randy, el personaje que nos explica todas estas reglas, reflejado en estos momentos específicos de la película donde nosotros como audiencia gritamos a la pantalla: no vayas ahí, o tienes al asesino detrás de ti, o corre que viene detrás, viene cerca, cosas que justamente Randy explica en la película, ¿no? Y ahí radica la genialidad del filme, aunque algunos críticos lo llaman parodia. Tal vez no se equivocaron, pero es precisamente eso lo que Williamson quiso plasmar, una reformulación del slasher que trajera nuevas preguntas al espectador y no hacerlo tan predecible. Uno de los momentos del guión que encantó fue el misterio sobre la identidad de Ghostface, que aunque no tenga un final tan sorprendente como los libros de Agatha Christie donde se desarrolla este tipo de tramas, mantiene al espectador poniendo la mirada en cada personaje para descubrir quién es el asesino, viendo cada gesto, qué es lo que dice, qué es lo que hace. Bueno, es un guión hecho para amantes del cine, un especial amor al cine de terror y al subgénero del slasher. Bueno, Abraham, esto explica por qué influyó tanto en la memoria
memoria y en el pensamiento colectivo. Fíjate, creería que aunque el guión fue de gran importancia, la elección de los actores también influyó mucho en el recibimiento de la película. Bueno, sí, algo como lo que pasó con Los Vengadores y el universo cinematográfico de Marvel, que sin actores tan espontáneos y carismáticos no hubiera funcionado. Exactamente, tú acabas de dar el principal ejemplo, pero chicos, aprovechemos que hablamos de esto y analicemos la actuación de la película. ¿Qué les parece? Claro que sí, hagámoslo. Actuación. Scream fue una película que le dio pie a toda una nueva generación de Scream Queens. Hace un año mencionamos a la hermosa Jamie Lee Curtis, quien se posicionó como la reina de los gritos en los 80, pero casi iniciando los 2000 su puesto se lo arrebataron las protagonistas de la película que analizamos hoy, Neve Campbell y Courtney Cox. Eso es muy cierto, Diego. Su reinado demoró unos 10 años hasta la incursión de Vera Farmiga y Patrick Wilson junto a James Wan. Pero bueno, de ellos hablaremos cuando analicemos El Conjuro. Pero ahora analicemos lo que hicieron Neve y Courtney en esta película. Hablando del filme, yo siento que las actuaciones están muy orientadas a un público joven, pero o sea, ¿qué podemos esperar de una película donde los protagonistas son adolescentes? No son precisamente adolescentes. Y con eso me refiero a que hay momentos en que los personajes parecen no tomarse en serio que están viviendo un hecho atroz. O sea, un cruel asesinato de una compañera. Pero claro, esto es por ponernos muy críticos, ya que todo eso obedece a la forma en cómo fue escrito el guión y que ya expliqué antes. Entonces encontramos varios arquetipos con los personajes, por ejemplo de Sidney, como la protagonista que huye y que sabe que sobrevive. Y no sé por qué específicamente en esta película uno sabe que Sidney va a sobrevivir. Tenemos a Randy como el geek apasionado por las películas de terror y que nos explica sus reglas, ¿no? Que hace esa relación con la audiencia de, como ya lo habíamos dicho antes, como un poco de metanarrativa, ¿no? Nos incluye ahí a la audiencia. Tenemos luego a los misteriosos como Stuart y Billy, que en toda la película intentamos descubrir sus verdaderas intenciones. Y el personaje, por supuesto, de Courtney Cox, que siempre está cerca del grupo principal, ¿no? Este grupo que está rodeando a Sidney y al asesino y que siempre está ahí dispuesta a dar un apunte especial o a salvar el día. Es curioso cómo los papeles secundarios como el de Courtney hayan crecido tanto con el tiempo, llegando a ser la única actriz del reparto original en permanecer y más aún permanecer con vida en las recuelas. Exacto, son papeles que fueron creciendo no solo en su propia historia, sino en la aceptación del público para ellos, porque vamos, Gale, el personaje de Courtney, puede tener los mismos o incluso más fans que la propia Sidney. Y ni hablar de Dewey, estoy seguro que todos los fans de Scream pueden confirmar que fue la muerte más dolorosa de las recuelas, pero bueno, son las reglas de estas nuevas adaptaciones. Sí, incluso en las mismas películas las recuerdan constantemente, así que solo queda adaptarse y aceptar a las nuevas protagonistas, Melissa Barrera y Jenna Ortega. Puro talento latino y con un gran futuro. Y no solo en el cine, Diego, porque Melissa Barrera también es cantante. Lo sé, Abraham, lo sé, recuerda que soy fan de los musicales y que ella protagonizó la adaptación cinematográfica de In the Heights, la primera obra de Lin-Manuel Miranda. ¿Para cuándo otro mes de musicales, Diego? Oye, es cierto, ya se hace necesario analizar musicales nuevamente. Bueno, organicemos la agenda y luego la compartimos con el público, ¿les parece? Perfecto, claro que sí. Sí, ojalá que lleguen rápido. Ojalá, Abraham, pero bueno, a continuación vamos a cambiar de sección, pero no de tema, porque seguiremos hablando de la música y el diseño de sonido, pero en este caso, de la película. Diseño de sonido. El rock y los sonidos de la cultura pop son los que predominan en el soundtrack y la banda sonora de Scream. Fue una combinación de elementos que le dieron mucha fuerza a su argumento y a lo que se veía en la película. La verdad sí, Diego. La música fue compuesta por Marco Beltrami, quien es conocido por su trabajo en películas de terror y ha contribuido significativamente a la atmósfera que se crea en estas películas. Beltrami se inspiró en películas anteriores, pero también buscó crear una partitura distintiva y memorable para Scream. La música de la película utiliza elementos típicos de películas de terror, como cuerdas tensas, coros sombríos y efectos de sonidos inquietantes, y fueron en total 171 canciones.
Los efectos Foley y la ambientación sonora desempeñan un papel crucial en la película para crear realismo y aumentar la tensión. Se utiliza para enfatizar los sonidos de los cuchillos, el crujir de las hojas, los portazos, las llamadas telefónicas, entre otros. La cuidadosa atención a los detalles sonoros contribuye a la inmersión del espectador en la trama, algo clave para crear una experiencia aterradora. La música también se utiliza para jugar con las expectativas del público, a veces creando falsos indicios de peligro para sorprender más tarde con un giro en la trama. En las secuencias de acción y persecución, la música se vuelve frenética y contribuye a la sensación de caos y peligro. Para finalizar, quiero destacar el uso de la canción Red Right Hand, que da un tono perturbador a la película. Es una canción enigmática que habla de un individuo con una mano derecha roja, lo que sugiere un sentido de peligro. Además, esta canción después se convertiría en la banda sonora principal de la serie Peaky Blinders. Creo que lo mejor de todo es lo que mencionaste de que no parece música para una película de terror, porque así se rompió un esquema que venía desde hace mucho tiempo y se permitió una experimentación en muchas de las siguientes películas del género. Exacto, Johanna, pero sí hubo algo malo y fue que en la fotografía no se siguió el mismo patrón, porque después de la película todo volvió a como era antes, pero analicemos esa parte para lograr explicarlo mejor. Cinematografía. Bueno, ya Abraham nos dio una pequeña introducción, así que empecemos enseguida. La dirección de fotografía estuvo a cargo de Mark Irwin, quien ha trabajado en variedad de géneros cinematográficos. Ejemplo de esto son las películas Robocop 2 y 10 cosas que odio de ti. Lo anterior le proporciona cierta versatilidad necesaria para adaptarse a películas con tonos particulares como el de Scream. Irwin había trabajado previamente con Wes Craven en Wes Craven's New Nightmare, lo que facilitó su colaboración en Scream. Esta relación de trabajo previa contribuyó a una comprensión sólida de la visión de Craven para la película. Mark ayudó a crear un estilo visual característico. Utilizó una paleta de colores que reflejaba el ambiente suburbano de la película, lo que contrasta con la violencia que se desencadena en la historia. El color rojo se utiliza de manera significativa para representar la sangre y la amenaza. También jugó con la iluminación y las sombras. Los contrastes entre la oscuridad de la noche y la iluminación de las escenas interiores contribuyen a la creación de una atmósfera de suspenso. Se utiliza de manera efectiva para ocultar y revelar a los personajes y al asesino, generando momentos de sorpresa y misterio. En la película emplean varias técnicas de cámara para crear momentos impactantes en la película, como los movimientos de cámara rápidos y giros bruscos para aumentar la tensión y sorprender al espectador en momentos clave. Además, se emplean planos subjetivos para que el espectador vea desde la perspectiva de los involucrados, creando así una sensación de inmediatez y peligro. Es una lástima que todo esto se haya perdido y que incluso hoy siga dejándose de lado. Los cambios demoran en notarse. Esperemos que próximamente se rompan los esquemas nuevamente y esta vez sí se mantenga. Esperemos que sí. La importancia de este tipo de películas radica en eso, en proponer los cambios y esperar a que la industria los acepte. Por eso, en parte, Scream creó un cambio generacional y promovió nuevas formas de ver el terror y los slasher para todo el nuevo siglo. Y lo popularizó de una forma inigualable. Por eso es tan importante y por eso la escogimos hoy. También porque Diego la montó, pero bueno, valió la pena. Un poquito nada más. Pero chicos, vamos finalizando el capítulo y revisemos los datos curiosos del rodaje caótico de esta película. Datos curiosos. Bueno, hoy volvemos a llevar nuestro podcast a las redes sociales, así que si no nos siguen, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y TikTok como El Amanecer del Cine. Como bien saben, es el turno de revisar algunos datos curiosos de la película Scream, así que Johanna, cuéntanos cuáles son. Claro que sí, Karen. Número 1. Muchos de los diálogos en Scream eran improvisados. Por ejemplo, el diálogo de What's Your Favorite Scary Movie fue propuesto por uno de los actores secundarios. El director-productor Wes Craven dijo que quería que la película tuviera un tono irónico y autorreferencial y que eso se reflejara en el diálogo.
Número 2. Wes Craven, Kevin Williamson y parte del equipo de producción se cruzaron con una caja de objetos viejos en una de las casas que consideraban utilizar para la película. Dentro de ella estaba la máscara que luego se convertiría en el rostro de la franquicia. Número 3. El personaje de Ghostface se inspiró en varias películas, incluyendo Halloween, Dazed and Confused y Tales from the Crypt. Además, se decidió que Ghostface usaría la voz de un hombre para darle un toque más aterrador. Y eso ha sido todo por hoy y ahora es momento de despedirnos. Como Abraham acaba de mencionar, es momento de terminar el capítulo de hoy. Espero lo hayan disfrutado y los haya puesto en el mood de la temporada de terror que tendremos este mes. Les agradecemos por permanecer con nosotros y prepárense porque el siguiente análisis será de una película escalofriante. Manténganse atentos a nuestras publicaciones, lanzamientos y más. Y por supuesto no lo olviden, nosotros somos El Amanecer del Cine. Chao, chao.